Un segundito. Mm. ¡Ay, Dios! Llaman a la puerta. Llaman a la puerta. ¿Quién? Es el de Amazon. Ah, ¿y eso qué te trae? Hola y bienvenidos y bienvenidas a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para Tout le monde no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta a la que se le han acabado las vacaciones, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Ay, no se me han acabado. ¡Ay, no se te han acabado! ¡He fallado! Sí, la semana que viene, bueno, estamos grabando a finales de agosto y la semana que viene me quedan 3 días. Qué guay, ¿no? Mm. Yo cuando esto salga, bueno, al aire, que será domingo, pues estaré de vacaciones, pero el lunes ya trabajo, Ajá. ¿sabes? Pero aún tengo vacaciones por ahí. Yo trabajo mañana, Mm, pero la semana que viene tengo 3 días más. Bueno, Que pero voy a porque celebrar el cumpleaños de mi madre, que a veces nos escucha y cumple 75. ¡Felicidades, mamá! felicidades, madre de Ana. Uy, qué bizco estoy, por Dios. Madre mía, qué pasada. Pues nada, que no sé qué capítulo es este ya. No sé en qué episodio estamos, no tengo ni idea. Yo tampoco. Qué fuerte, ¿eh? Este es el Creo que es verano. el 57 o algo así, o 56. No Sí, sé. sí, por ahí andará. Las vacaciones, qué malas son. Perdemos la noción de la hora, del día, de qué episodio estamos, ¿verdad? Estamos Perdemos la tan... noción. Perdemos la nación y la noción. Estamos tan vagos ya, ¿verdad? Que ya hemos dicho, hacemos un episodio sin saber de qué vamos a hablar, ¿verdad? Yo sí sé de qué voy a hablar. Ah, Bueno, sí. salvo que luego hablemos de otra cosa. Este episodio vamos a hacer reseñas express de los libros que hemos leído este verano. Venga, va. Vale, pues vamos Cada a hacer uno. eso. ¿Cuántos Yo poco, libros has leído? ¿Lo muy sabes? no, muy poquito. Muy poco, muy poco. Yo este verano la verdad es que he estado vago, no, lo siguiente a vago, que sería Pecado Mortal. Yo me he leído 10 libros. Ostras. Bueno, no voy a decir novelas porque no son todo novelas. Hay un libro de cuentos, una novela gráfica y una especie de ensayo, ficción, artefacto, diría yo. Ujú. Pero han sido 10. Lo único que hay, un par de ellos que no sé si vamos a dedicarles más tiempo en este espacio, entonces como mucho los citaré, pero no haré la reseña express. Vale, perfecto. Venga, pues empieza tú, si te ¿Tú parece. has leído? Porque ¿Tú has leído? yo he leído, pero muy poco. Es que estaba mirando a ver qué he podido leer. Claro, como yo voy leyendo o bien en papel, poco, en papel muy poco, o bien el Kindle o bien en el iPad, pues voy mirando en qué he leído en cada uno. Y lo cierto, bueno, a ver si el iPad me quiere responder porque es un poco capullo. Ahora. A ver, leídos. En el iPad, es que no son exactamente, ¿verdad? Es que no sé cuándo me los he leído, la verdad. No sé cuándo los acabé de leer ni cuándo los empecé a leer. Yo creo que son anteriores, pero bueno. Bueno, Ujú. que empieces. Venga. Bueno, pues empecé con Nos queda lo mejor de Isabel González, ese, que como se puede ver en este ejemplo, tú también te lo has leído y por eso no vamos a hablar de él ahora, sino que hablaremos de él en un programa posterior, hablando de sus cuentos, dedicándole más tiempo. Así que no hay reseña express de Nos queda lo mejor. Por cierto, que en este caso podemos decir que hemos leído el mismo libro, porque hemos leído el mismo ejemplar. Sí, que te lo mandé por correo. Y tenía, no sé si te diste cuenta, Fernando, lo ¿Tiene hice un poco anotación? aposta. No, tenía ¿No? arena de playa. Ah, sí, no. Pues Sí, lo igual, que pasa es que sí. es negra e igual no te has dado cuenta. Y has pensado que Que es son una letras que se han suciedad o caído. algo. O letras que se han Sí, caído. sí, letras que se han caído y se han hecho una bolita así aplastadas por el libro. Lo que sí que he visto Bueno, es subrayados. subrayados, sí. Pocos subrayados porque siempre me pasa lo mismo cuando estoy leyendo, no tengo el lápiz al lado, salvo cuando Ya. leo en la cama que tengo uno en la mesilla de noche, casi siempre tengo el lápiz en otro sitio y entonces no puedo subrayar lo que quisiera. He leído Space Invaders de Nona Fernández.
Ujú. Es una novela muy corta de Nona Fernández, es una autora chilena y habla de las desapariciones en Chile, ¿no? Durante la dictadura de Pinochet, pero es muy interesante a nivel narrativo. Esta novelita es muy interesante a nivel narrativo porque hace muchos ejercicios narrativos diferentes. Y porque está contado desde la voz de unos niños que iban a la escuela en el momento en que empezó y a lo largo de o sea, cómo fueron creciendo y entendiendo algunas cosas, ¿no? Y hay algunos niños que estaban más o menos implicados. Bueno, en Chile entiendo que la mayoría de la gente estaba implicado por un lado o por el otro, ¿no? Y, y me ha resultado muy, muy interesante a nivel narrativo, sí. No, 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 sigue, continúa, ¿Ibas a...? perdón. No, no, que es que se ha Ah. cortado la voz un momentito y pensaba que había habido algún fallo. Vale, Ah, vale, pues ese, Space Invaders de Nona Fernández, vale. que no sé ahora mismo dónde lo tengo, porque si no, no, es que no me he puesto aquí los libros que he leído así uno encima del otro, pero bueno. Bueno, pues ahora, espera, como Sí, espera, no, te voy a no, decir otro porque no, he leído está también de relacionado. Nona porque Ah, después de leer este me gustó mucho y me recomendaron leer La Dimensión Desconocida, también de Nona Fernández, claro, y también habla del mismo tema, incluso a veces se cruzan cosas de una novela en otra, pero en este caso es un torturador que va a un periódico y confiesa lo que ha hecho, ¿no? Y confiesa, bueno, dice, soy un torturador y quiero hablar. Y entonces, a partir de su relato, pues pueden encontrar cadáveres, pueden saber qué le pasó a gente que no se sabía si estaba viva o muerta. Claro, siempre se intuía que toda esta gente había muerto, pero esta persona, este torturador, se lo confirmó. Esto es basado en hechos reales completamente, tanto uno como otro. Lo que pasa es que, y ella es una de los niños, creo que del primero, ¿no? De hecho, puedes buscar el nombre del torturador, que ahora no recuerdo cuál es, que viene en el libro, y, y ves la cara del torturador. Y bueno, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia y me gustaría leer más. Y por lo que he visto en los libros escritos por Nona Fernández, hay más sobre el mismo tema, porque hay otro que ujú. también es el apellido de otro de los niños. Entonces, creo que merece la pena, la verdad. Estos dos merecen muchísimo la pena. Mm. Bueno, pues yo voy a empezar por un género totalmente distinto. Esto es, no sé si se ve, ¿Por qué? El trampolín del actor. William Es Layton. de William Layton. Este libro es, o sea, comprobé que se sigue vendiendo en las librerías. O sea, se puede comprar por internet y, o sea, versiones actuales, o sea, versiones, ediciones modernas. Pero esta concretamente es la segunda edición que es del año 95, ¿no? Y entonces esto es eh, como un tratado de cómo actuar, ¿no? De cómo enfrentarse, más que cómo actuar, cómo enfrentarse a un texto para escribirlo, ¿no? O sea, perdón, para escribirlo, para representarlo. Bueno, pues te decía que yo me enfrenté a este libro más como interés por escribir teatro que por actuar, porque visto lo que hay que hacer, creo que no voy a ser un buen actor en la vida. Vamos. Y dice cosas que son muy lógicas, ¿eh? Que no es nada muy extraño, pero al final te das cuenta lo difícil que es actuar. Qué difícil es actuar. Claro, sí, Actuar, escribir. sí, sí, sí. Leer. Ayer estuve viendo con mi hija mayor Amanece que no es poco, que por cierto la estuvo viendo como las vacas miran al tren, diciendo, ¿pero qué me has puesto, papá? Y hay una escena que yo no recordaba, que bueno, pues hay un escritor chileno que plagia A Follner. a Faulkner, ¿no? Y entonces se la da a leer ¿cómo se dice? Al intelectual del pueblo, y hay otro personaje que le dice, yo también la quiero leer, yo también la quiero leer. Dice, tú no la lees que me la estropeas. Que un mal lector estropea una novela. Sí, que luego le dicen, pero hombre, aquí somos muy de Follner. Faulkner. Luego dice, ¿aquí Nabokov gusta mucho o no? Pues ya Para me hizo plagiar el siguiente. la plagia siguiente, que me hizo mucha gracia eso, lo de no la lees, que tú un mal lector la estropea. Bueno, pues Interesante, sí. eso he leído. Ujú, muy Te toca. bien. Carcoma, de Laila Martínez. Carcoma. Sí,
esta me la trajo mi padre, que la leyó hace tiempo y me la encargó en una librería, pero no llegaba y por fin, como iba a venir a verme, la consiguió en otro sitio, ¿no? Es una novela también corta, más o menos, por lo menos no es muy larga, y menos de 200 páginas. Y está, bueno, esa me ha encantado, es de una casa que tiene sombras y que se lleva a personas y son una chica y su abuela viven en la casa, la nieta y la abuela. La madre desapareció y primero parece que es una novela sobre casas encantadas. Luego te vas dando cuenta que es una novela también un poco de la época después de la guerra civil, de cómo se queda un pueblo después de la guerra civil, la pobreza, las diferencias de clase. También es también habla del machismo, o sea, habla de las mujeres, de la situación de las mujeres, de cómo servían a los hombres, o también la madre, la casa la construyó el padre de la abuela, o sea, el bisabuelo, que era, o sea, que puso una casa de putas. Y con el dinero bueno, no puso exactamente, no sé si puso una casa de putas o simplemente prostituía mujeres y con el dinero de prostituir mujeres pudo construir su casa y ponerse un poco más cerca del nivel de la gente de dinero, ¿no? Y bueno, me parece como que a medida que te vas adentrando en la historia y en la novela, aparte de que el lenguaje también está muy bien escrita y hace una cosa que a mí me parece muy curiosa, que es que a veces o sea, a veces habla de que alguien ha dicho algo y lo dice en un lenguaje como diría, como de pueblo, ¿no? Como Ujú, mal hablado bueno, me faltan palabras ahora, con todo lo que he leído y me faltan palabras. Y eso lo escribe, pero en los personajes, que las dos protagonistas son de pueblo y se supone que hablan así, no tienen ese lenguaje, o sea, la narración que es, creo, pero es que ahora mismo no me acuerdo exactamente si está escrito en primera persona o no desde ellas, creo que sí, pero no utilizan ese lenguaje para narrar, pero sin embargo te da a entender que ese es el lenguaje que se utiliza, ¿no? ujú, Y eso me parece interesante porque a veces te planteas cómo debes hacer si los personajes hablan mal, si tienes que escribir mal, ¿sabes? Todo esto. Pues aquí ujú, está resuelto de una manera, me gusta cómo está resuelto. Y eso, a medida que te adentras en la historia y en la novela, te vas dando cuenta de las capas que tiene y de todos los temas que trabaja y cosas ujú, que no te llega a aclarar. No llegas a saber qué es eso de que la casa se trae gente o porque hay gente debajo de las camas, gente como muertos, ¿no? Da la sensación, o desaparecidos, pero hay cosas que no llegas a saber del todo, pero que no importa porque disfrutas mucho leyéndola. Esa autora era Laila Martínez es y una autora es jovencita española. española. Vale. Sí, porque habla de ella, te digo, de la guerra civil española, no de la guerra, sino de la posguerra, ¿no? Pues De mira, la pobreza y esto. pues hablando de eso, yo, bueno, me he apuntado a un club de lectura aquí en mi pueblo, un club de lectura que organiza la UNED, y entonces el primer libro que han elegido ha sido Castillos de Fuego, de Martínez de Pisón, que trata sobre la posguerra, sobre los primeros años de la posguerra española, y no he podido con él. Cuando ya va más o menos un tercio del libro, he decidido que... De hecho, he buscado en internet a ver porque me cuenten ya cómo acaba, pero que no he podido. No es que esté mal escrito, que no está mal escrito, porque Martínez de Pisón no escribe mal, pero a mi juicio le falta, a la escritura le falta personalidad, ¿sabes? Es de esas, como los bestsellers estos americanos, que da igual quien ponga la portada, que están todos escritos más o menos igual, pues a la escritura le falta un poquito de personalidad. Tiene un lenguaje como un poquito arcaico, imagino también que será por el tema que trata, ¿no? Pues no deja de ser hace 80 años. Ujú. Pero sobre todo es que las historias que me cuentas que me da la sensación que me las han contado ya muchas veces. ¿Sabes? Todas estas historias de la posguerra, de la represión. Claro,
venimos de una gran tradición de libros sobre ese tema, de los de Almudena Grandes, La lengua de las mariposas, en fin, La vaquilla, Viva la banda, muchísimas películas sobre este tema y muchas de esas historias que se han contado mil veces ya. Entonces, al final me resulta aburrido, ¿sabes? Porque no le veo un punto de vista original. Claro, luego leo las reseñas que ha hecho la gente por ahí, parece que es un novelón, entonces probablemente me esté equivocado yo, pero yo he podido con él y lo he tenido que dejar. ¿Hasta qué página has llegado? Más o Más o menos menos. un tercio, no sé, es que como lo estaba viendo en el libro electrónico, no sé cuánto Ah, es vale. en página, pero vamos, un tercio del libro. Es que tengo una amiga que lee hasta la página 50 y sí, pero se ve que sí que has leído más de la página Sí, sí, 50 más porque de, sí, es un libro de 500 páginas, ¿no? O sí, sí, algo pues así. habré leído ciento y pico páginas, pero vamos, no. Lo he Mm, intentado, más que nada por no ir al libro de lectura, al club de lectura sin saber de qué estaban hablando, pero vamos, no he podido. Tampoco se lo voy a decir ya. al autor, no lo voy a decir, porque el autor viene, por cierto. Lo han invitado. ¿Y Entonces no no se lo vas voy a a decir. ir a...? Sí, voy a ir, pero no lo voy a decir. No he Ah, podido con tu libro. Vaya no. mierda libro. Faltaría que nos viera y me dijera, pero tú no me dijiste, ¿sabes? Pero bueno, no sé, probablemente esté equivocado yo o probablemente he cogido el libro en un momento que no me apetecía leer ese libro, ¿sabes? Que eso también ocurre. También pasa, también depende a veces de qué has leído antes o en qué Claro, momento estás y todo claro. eso, sí. Venga, otro tuyo, va. El siguiente, Palos de ciego, de David Torres. Este es un libro que también me regaló mi padre, me lo regaló hace como 3 o 4 años y me dijo, bueno, como me lo puso fenomenal también. Bueno, cuando me regala un libro es porque ya es como que ese lo tengo que leer sí o sí, ¿no? Salvo que sea algo que yo le pido, claro. Y en este caso, bueno, este es uno de los mejores libros que he leído, tal, y yo me lo empecé a leer cuando me lo regaló y me gustaba, pero era demasiado denso. Denso en el sentido de que es mucha información y es como muy de estar muy atenta, ¿no? Y lo dejé. Lo intenté otra vez empezar en otro momento, llegué más o menos al mismo punto y lo volví a dejar. Y esta vez dije, este me lo llevo de vacaciones, va en la maleta cuando me termine, o sea, lo empecé cuando me fui en avión, ¿no? De vacaciones y nada, me duró 5 días. O sea que bien. Y es una novela, bueno, una novela yo no estoy segura de llamarlo novela, pero tampoco ensayo, más bien como quizá crónica periodística. Es como el libro que durante mucho tiempo quiso escribir el autor sobre la posible matanza de Lirniki y Banduristi, que son los músicos tradicionales ucranianos Ujú. ciegos eran como que iban de Oral. tradición oral, pero de cantar, ¿no? Que eran músicos, cantaban. Entonces, claro, todas las canciones hablaban de la historia de Ucrania, de Rusia. Pero como eran ciegos, pues no les podían aplicar, digamos, la censura que había en ese momento con Stalin. Entonces se supone que pensaron qué podemos hacer con ellos, celebraron un congreso de Lirniki y Banduristi y allí los mataron a todos. Ellos, además de los Lirniki y los Banduristi, pues tenían como jóvenes que les ayudaban. Y entonces habría como algún testimonio de alguno de los jóvenes, pero todo esto como que se desdibuja y no consigue, o sea, hay muchas versiones de estos hechos, están situados en diferentes años estas versiones, entonces no consigue como encontrar información suficiente como para contar esto, ¿no? Ujú. Y a la vez también habla de que un día abre el libro de familia porque va a hacer algún papeleo y se da cuenta de que o sea, hay otro hijo de sus padres que se llamaba exactamente igual que él, pero que nació y murió el mismo día o nació y murió al día siguiente, un año antes de que él naciera. Y entonces también investiga esto porque el niño nació en una de las clínicas en las que se vendieron bebés en Madrid, creo. Creo que esto sucede en Madrid. Bueno, y sí.
Y entonces también como que investiga por si su hermano pudiera estar vivo, por si no muriera, pero en esa clínica, aparte de robar bebés y de decirles a las madres que habían muerto, también había mucha negligencia médica y la madre, por lo visto, estuvo demasiadas horas dilatando sin parir y el niño nació muerto. Parece ser que en su caso sí que es verdad, pero también es como una novela o una historia que no llega a escribirse porque no se sabe realmente qué pasó, ¿no? Claro. Pero mientras tanto, pues cuenta tanto esta historia de los bebés robados como sobre todo toda la historia de Rusia, de la censura de todo lo que tenía que ver con la cultura y lo intelectual, ¿no? Como de la muerte de Trotsky, bueno, de muchas cosas de Rusia. Ya te digo que la novela es novela o crónica o lo que sea, es muy denso y que era para leerlo rápido además, porque si no te vas olvidando a medida que vas leyendo, pero bueno, está muy bien escrita y de verdad es súper interesante y también lo recomiendo mucho. ¿Este libro era? Palos de ciego, de David Torres. Palos de ciego alude, por una parte, a los ciegos, a los músicos ciegos que mataron, pero también alude a él mismo dando palos de ciego sobre dos historias de las que no consigue obtener más información. Y se Ujú. siente como si estuviera dando palos de ciego. Vale, pues te voy a hablar de dos libros, no sé exactamente si los he leído este verano o son anteriores, probablemente sean anteriores. Uno es Lo peor de todo, de Ray Loriga, que si tú buscas, yo nunca había leído a Ray Loriga, ¿no? Entonces era como el típico tío de la generación nocilla, ¿no? Era para que no sé, que siempre salía nombrado en todas partes. Entonces busqué qué novelas eran las más reconocidas de él y una era esta, que no sé si es su debut o una de las primeras. Y bueno, es como una autobiografía de un personaje, escrito de esas maneras como en una primera persona que va mezclando temas y vuelve atrás y vuelve adelante. Bueno, no sé. Está bien, pero sin más. O sea, no tampoco, no he acertado con las lecturas yo este año, la verdad. Ya te veo, ya. Está bien, o sea, Ya acierto yo por ti. se lee bien, pero tiene algunas inconsistencias, ¿no? En la historia a mí me sacaron un poquito fuera. Al detectarlas me sacaban un poco fuera. Luego leí, que creo que este sí que lo nombro aquí ya, La parábola del sembrador de Octavia Butler. Era una escritora norteamericana de ciencia ficción. Entonces, La parábola del sembrador habla de un tema que realmente tenemos ahora mismo, que lo estamos empezando a vivir, y es sobre el cambio climático y las consecuencias sociales del cambio climático, ¿no? Entonces, concretamente, esto está situado en Estados Unidos, está en Los Ángeles. Entonces, hay tal sequía que el agua es carísima, la comida es carísima, porque claro, no hay agua para cultivarla, y los bomberos, si te van a pagar, claro, primero te piden el dinero por adelantado, porque no para pagarte el incendio de tu casa. Entonces, luego por otra parte, hay una droga que es, bueno, realmente ellos tienen el problema ahora mismo de las ketaminas y todas estas drogas que están todo el mundo enganchados, y el feni no sé qué, Fentanilo. el fentanilo. Pues ahí aparece una droga que no me acuerdo cómo le llaman, que lo que ocurre es que a los adictos les da por quemar cosas, con lo cual ya se genera una catástrofe, entonces empieza a morir gente, bueno. Y es una novela que es muy interesante porque dices, claro, es un extremo, pero realmente es un extremo de donde estamos ahora. O sea, un incendio sin parar, violencia extrema, drogas baratas que están destrozando a la juventud. Bueno, pues todo eso realmente esta mujer lo escribió hace 15 o 20 años. O sea, no es porque esa mujer ya lleva bastante tiempo fallecida. Luego escribí una segunda parte que no voy a leer y quería hacer una tercera, pero se murió antes y no la llegó a escribir. Y está Y bastante no bien. sé, podría haberse acabado el mundo antes. Mm. Pero está muy bien escrito. Tiene un rollito místico, ¿no? De que el sembrador se refiere a una chica que decide eh, que no le gusta el mundo en el que vive, entonces que crea una especie de religión. O sea, tiene un rollo también como místico, como de Jesucristo con los apóstoles, porque va recogiendo acólitos, ¿no? Y va formando una comunidad. Pero vamos, es bastante interesante. Pues hay una novela seguro que conoces a la autora porque es la hermana
directora de teatro, Ujú, Blanca Betzen, que no ujú. me acuerdo ahora del título exacto de la novela, pero es Juegos de no sé qué, o algo relacionado con juegos. Y habla también de un futuro así distópico en el que se ha terminado el agua, ¿no? Y entonces Ujú. la gente tiene que irse a sitios donde todavía queda agua, ¿no? Pues es que este es el problema que vamos a tener. Sí, 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 esto ya está pasando Mm. y luego también todavía, no sé, seguro que hay alguna novela en la que, en la que el futuro distópico son los incendios, ¿no? Mm. Bueno, ahí está la carretera Sí. y Entonces, es un poco así, ¿no? Como es la destrucción de alguna manera de mm, todo. mm. Pues esa sí parece que te ha gustado, ¿no? Sí, este sí, ese me gustó. Ujú. Vale, yo cuando se me acabó Palos de Ciego, que era el libro que llevaba en los días que estuve en la Costa Brava, llevaba otro, pero ese lo quería dejar como para los días de después, ¿no? Entonces fui a la biblioteca, saqué 2 libros y me quedaban 2 días y me leí uno, bueno, uno me duró 1 hora, que era Regreso al Edén de Paco Roca, una novela gráfica Ujú, que a través de una fotografía familiar, que es un dibujo, claro, pero a través de una fotografía familiar, pues cuenta también la vida de esos familiares y cómo fueron desapareciendo, ¿no? Y también bueno, Paco Roca suele trabajar mucho o sea, con personas mayores, pero también con la historia, ¿no? Con la historia de España y también es de la posguerra, del hambre, de las clases sociales y luego te muestra pues a la gente, digamos, a los jóvenes actuales como que da una sensación como que no se enteran de lo que les ha pasado a sus mayores, ¿no? Como que lo ven todo como la madre es una madre que tiene esa foto, ¿no? Y la lleva a todas partes consigo y entonces cuando se la llevan de su casa es como la foto, ¿dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Y entonces, ¿pero qué foto? ¿Pero de qué foto hablas, no? Y eso es como si de alguna manera representa que no saben la historia que de su madre, ¿no? Que no saben, y no saben tampoco ujú. la historia de su país, sino que vivimos un poco, pues quizá por esa saturación que hemos vivido nosotros, ¿no? De la posguerra o de la guerra o todo eso, pues como, no, la vida es esto, ¿no? Sí. Y bueno. ¿Y el otro libro que te sacaste? Y el otro libro, Ayer, de Agota Christoph, Ujú. que no me lo leí ayer, pero Yo ese pensaba que también ya, me... que ya te lo habías leído Sí. antes. Mm, Sí, me lo había leído antes de ayer. ujú, Y bueno, me gusta mucho Agota Christoph, ya tú has leído El Gran Cuaderno, además lo comentaste en un episodio, ujú. no sé decir en cuál, pero de los primeros. Y es que lo que tiene Agota Christoph es que te cuenta cosas muy fuertes con un lenguaje muy sencillo porque ella era, no sé si era rumana, húngara, no me acuerdo de qué país es Agota Christoph, pero escribía en francés porque se fue a vivir a Suiza y empezó a escribir en francés. Entonces, pues como lo que te hace si escribes en un idioma extranjero que no dominas a lo mejor, que utilices el lenguaje lo más sencillo posible, ¿no? Ujú. Y bueno, si te digo, lo leí tan rápido que ahora ya no No sabes ni termino de de qué va. acordarme bien de qué va. Creo que va de un hombre que está trabajando. Es que es un poco, además, la sensación es que aunque el protagonista es un hombre, trabaja en una fábrica en la que hace todos los días lo mismo, conoce a gente de su país, se empieza a relacionar con ellos, tiene una novia que sí tiene una novia. No una novia exactamente, sino una mujer a la que ve los sábados y ya está, ¿no? Y de repente aparece como el amor de su vida, con quien siempre soñaba, que era la chica del colegio, de la que se enamoró en el colegio, ¿no? Y, y entonces viven una historia, pero que es un poco, bueno, no quiero contar el final ni nada, Vale. pero bueno, pero está muy bien, me gustó mucho también. Eso que decías tú
de aprender un idioma, intentarse describir lo más simple posible. Me recuerda bueno, a mí en Instagram, como yo sigo a muy poca gente, me aparecen vídeos aleatorios random que dicen ahora la juventud. Y, y siempre me aparece uno que, un americano que está viviendo en España o un inglés que está viviendo en España que dice que lo que más odia de España es el subjuntivo. Sí, No lo no le entiende. gusta, no le gusta desear ni dudar. Exactamente. Entonces que odia el subjuntivo. Yo el último ya que te comento, porque se nos está acabando el tiempo, Mm, porque he leído otras cosas, sobre todo pues de escritura, de filosofía, etcétera, etcétera. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. ujú, Eh, estos son, este es era un psiquiatra o un psicólogo judío, y entonces narra su vida a los campos de concentración. Más que su vida, lo que está intentando es explicar el comportamiento de los prisioneros, ¿no? Pues claro, porque muchas veces ves películas de estas de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, entonces te resulta chocante, por ejemplo, que haya judíos que sean capos, en fin, que sean muchas veces mucho más brutales que incluso los propios guardas alemanes. Entonces, él trata desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico cómo enfrentarse a situaciones tan estresantes eh, y sobrevivir, ¿no? Y por qué sus agresores y judíos que estaban metidos en la organización, ¿no? de ese tipo de violencia, por qué se comportaban así, ¿no? Y cómo cuando llega la liberación, cómo todo el mundo cambia realmente, ¿no? Entonces, ujú, es la... Aunque te cuenta muchas historias, y hay algunas que son bastante duras, sobre todo es eso, ¿no? Un análisis psicológico de por qué el prisionero se enfrenta así, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, em, de que hay cosas que se exacerban mucho durante estos encierros, que son, por ejemplo, la fe religiosa, el humor. Dice que se exacerba mucho, que de cualquier cosa se reían, pese a estar súper jodidos. La esperanza, que un rayo de sol, una mariposa que volaba, un no sé qué, que cualquier cosa les daba esperanza. Y sin embargo, por ejemplo, decía cosas que se olvidaban por completo, que era el sexo. O sea, no había interés sexual, ni había ni incluso, o sea, como este tipo de cosas que aparecen en las cárceles, ¿no? De que se violan a presos, ¿no? Pues decía que desaparece completamente, desapareció completamente. Se retomó después. Y este es un señor que él perdió a sus padres, perdió a su mujer, perdió a sus hijos, o sea, se quedó solo en el mundo en el campo de concentración. Y eso es. ujú. Y he leído más cosas, pero bueno, no voy a comentar más. ¿Ese te ha gustado? Este está bien, lo que pasa que es, claro, llega un momento que es una lectura un poquito agotadora. Durilla, ¿no? Ah, Sí, sí, ese, agotadora dura, sí. ese sí que, o sea, lo he visto mucho y tenía curiosidad. Mm. Bueno, pues yo me quedan los dos, no, me quedan tres, pero uno es Cater y Bond, de Newton Thorburg, que no voy a hablar de él porque lo vamos a comentar en el Ujú, próximo episodio, me sí. parece, ¿no? Ujú, Y bueno, cuando se me acabó Cater y Bond, que era el otro que me llevé para leer en vacaciones, fui a una librería y me compré dos. La paz de las colmenas, de Alice Ribas, que es una autora suiza. Este libro está escrito en 1947 y es un análisis de cómo se siente una mujer en pleno patriarcado, digamos, ya. cómo funciona para las mujeres el amor y el tema de los cuidados, cómo es una imposición social y cómo de alguna manera cuando aparece un hombre pues pierdes un poco a cierta cordura, ¿no? Y digamos que te lo inventas, o sea, aparece un hombre, hace dos tonterías que te gustan y entonces te inventas al resto del hombre para justificar que puedes vivir en el amor, que es un poco para lo que estamos como programadas socialmente. Es una novela, es muy cortita también, pero se lee y se lee muy rápido y bueno, no tiene mucha acción ni nada, pero, o sea, no pasa muchas cosas, pero es muy ligera, pese a, Al o contenido. sea, ligera, no me refiero a ligera sino de lectura, que la lectura está muy bien. Y el otro que me he leído es Un verdor terrible de Benjamín Labatut, que tampoco sabría definir, no es una novela, ni un ensayo, ni no sé, no, y además es como que mezcla historias de verdad con ficción
y es como de qué manera se han llevado a cabo grandes descubrimientos, primero de colores, el azul Prusia, cómo se descubrió el cianuro, el color de la habitación de Napoleón en la isla de Elba. Santa No, Elena. Santa Elena, Santa Elena. Sí, que era verde, era un verde, no me acuerdo qué nombre tiene el verde, pero que tenía arsénico y Napoleón murió intoxicado por el arsénico de las paredes de su habitación, igual que muchos de sus sirvientes. Y por eso es lo de un verdor terrible, ¿no? Viene de aquí el título. Y luego de muchos descubrimientos de física cuántica y mecánica cuántica y de qué manera los físicos o mecánicos cuánticos acabaron odiando la mecánica cuántica. Einstein y Schrödinger acabaron un poco odiando la mecánica cuántica y en cambio Heisenberg era un auténtico apasionado. Y ese me ha encantado, me ha gustado muchísimo y me da pena que no sea todo verdad. Pero tiene un lenguaje también, o sea, una belleza el libro de cómo están contadas las cosas y no sé, hay gente que bien sabe poner una palabra después de la otra, ¿no? Pues este autor, Benjamin Labatut, es de estos. Adiós. Bueno, adiós, hasta la próxima. Nada, queremos agradecer a las personas que nos escuchan, a las personas que Nos leen. ven, que nos leen, a las personas que nos ven, a Ana Nuria Corral por el logo, a Chas Matuszewski por la música y los jingles, a Elvira Barrio por la traducción sincronizada, a Fernando Vicente por estar aquí y que no esté yo sola y a Jara y Alejandra por las cortinillas y las reseñas piratas. No voy a preguntar ya más por las reseñas piratas porque está visto que tu hija Está vaga. no le ha hecho tanta ilusión, entonces igual metemos una sección estamos hablando de meter una sección nueva que ya será para el próximo episodio. Pues sí. Y yo te quería dar las gracias a ti por estar acompañándome, hablando de libros 1 hora y pico cada mes, porque hablamos de libros mucho más. Pero bueno, así cara a cara, vídeo a vídeo, en vídeo, solo lo hacemos una vez al mes. Y no sé, ¿qué más tenemos que decir? Hazlo tú porque yo, aunque Sí. tengo libros Voy a por hacer con todas este. partes, no tengo aquí muy bien. Cierra, Bueno, pues, nos queda lo mejor al salir. hasta el mes que viene, Ana. Adiós, Adiós. besos.